Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. El mundo de la radio del misterio, cuando él me dice ¿de qué hablamos? Digo, bueno, algo que más o menos conozca y que podamos hacer rápido. Yo no puedo hacer todo, no doy muchas conferencias y charlas, entonces pues el mundo de la radio del misterio evidentemente la conozco por lo que hago y por la trayectoria personal. Yo sé que el mundo de la radio del misterio ha sido muy importante en la divulgación de estos temas, en lo que se ha conocido, en lo que se ha informado y lo que todo el mundo sabe. Entonces, puedo contar algo sobre el mundo de la radio del misterio que todos, yo creo que todos los que están aquí, los que pasan de 40, bueno, o los que pasamos de 50 ya, hemos escuchado el comienzo de la radio del misterio en nuestro país. Yo no tengo información sobre cómo era en otros países, pero seguramente en eso hemos sido más avanzados. Que la radio del misterio comienza en nuestro país en los años 70, más o menos, con la figura que igual alguno habéis escuchado, que levante la mano. ¿Quién escuchó Medianoche de Alés? Pues en Medianoche de Alés, que era Hora 25 en sus inicios, estaba en la SER, en Hora 25, que ahora existe Hora 25, siempre, bueno, entonces y siempre, Hora 25 era la parte nocturna de la cadena SER. Entonces, al principio José María García estaba en Hora 25, luego fue Super García, luego fueron Deportes, pero al principio era Hora 25 con José María García y ahí empezó a hacerse famoso. Pues uno de los que estaban ahí era Antonio José Alés con Medianoche, y en la cadena SER se ponía a hablar de misterios y a decir sus cosas, porque decía sus cosas. Y yo también, como yo sé determinadas cosas, pues luego me preguntáis y ya está. El mundo de la radio del misterio comienza indiscutiblemente con él y con ese programa con Medianoche. Seguro que todos habéis oído hablar de las alertas OVNI que él organizaba en los años 70 y también en los 80, una vez al año, pero tenía una difusión enorme, gigantesca. Hoy sería imposible, inaudito en el mundo de la radio pensar en algo similar a aquello. Él movilizaba a decenas, sino a cientos de unidades móviles de la cadena SER por todo el país. Se ponían a mirar el cielo, a contar lo que habían visto, si habían visto algo. La gente acudía a los lugares de encuentro y que no, escuchaba la radio en el transistor y escuchaba esas alertas OVNI que aunque se pueda ser crítico ahora, es muy fácil serlo después de medio siglo, y yo hago también lo fácil, puedo ser crítico, pero sé que ese es el comienzo de la radio del misterio en nuestro país y es un comienzo del que todos somos, en cierto modo, hijos. El Medianoche de Antonio José Alés, que falleció hace cosa de 10 años, creo, aproximadamente. Yo no lo conocí personalmente. Yo me incorporé al mundo del misterio, al mundo de los enigmas, unos años después, en los años 80, finales de los años 80, en un momento también importante, porque la radio del misterio y el periodismo del misterio han estado unidos, siempre. Una cosa es la radio del misterio, bueno, el periodismo del misterio se supone que incluye el mundo de la radio del misterio. No sé dónde está la diferencia, los pasos comunicantes, pero la radio del misterio es una forma de difusión y la prensa escrita, las revistas también han sido muy importantes en nuestro país, en la difusión del mundo del misterio. Yo comencé en la radio del misterio en los años 80 del siglo pasado a finales, con la eclosión, perdonad la tos, parece mentira, ¿verdad? Pero sí, yo hablo en radio, pero hablo a veces entre toses también. Y cuando hace calor y cuando hay gente, por lo menos el calor humano se nota aquí, porque la radio, el estudio de radio donde hacemos el programa es un estudio donde hacemos La Rosa de los Vientos en Onda Cero, es un estudio
mucho más grande que este lugar, pero es un estudio tan grande como vacío, no hay nadie. Entonces, y hay asientos, hay sillos, es como un pequeño cine el estudio de radio, pero está siempre vacío porque, bueno, porque no va gente. Hacemos el programa de radio para nosotros y también para los oyentes, pero no de cara al público. Y ese estudio está completamente vacío. Yo no estoy acostumbrado a hablar con gente y para mí es un privilegio poder hacerlo y poder decir y contar una serie de cosas. Yo comencé en el mundo de la radio en los años 80 y en los años 70 se produce el inicio del mundo de la radio gracias a Antonio José Alés. En los años 80 del siglo XX se produce la explosión de la radio del misterio, pero es una explosión no de explosión mediática, quiero decir, no explosión de importancia, pero no grandes programas de radio, sino que la radio se convirtió y la importancia de la radio era local. Había muchos programas en cada ciudad, en cada sitio, en cada comunidad, en cada región llamada por entonces región. Existían programas de radio dedicados al mundo del misterio y fueron la base de lo que después llegó y después hubo. Yo estuve en uno de ellos que era importantísimo. Yo por entonces vivía en Zaragoza. Y existía una radio que era importantísima allí, pero en cada comunidad autónoma existía la suya. Esta era Radio Heraldo de Aragón, que estaba en Zaragoza, y yo iba año 88, 89, acudía a la radio, a ese programa de radio que se llamaba Cuarta Dimensión, para contar 1000 cosas y 1000 asuntos, y fue el comienzo. Y fue parte de una explosión, porque lo que yo viví, lo que yo tuve ahí en Aragón, también existía en Cantabria, también existía en Murcia, también existía en Castilla y León, Castilla-La Mancha, hoy llamadas así. Entonces todavía estábamos en el momento del cambio de las regiones a las comunidades autónomas y todavía estaba en la mente de las personas el mundo de las regiones. Y en cada región, en cada gran ciudad existía una cadena de radio, un programa de radio dedicado al mundo del misterio, que después desaparecieron, pero existía un programa de radio a nivel nacional, en Radio Nacional, que fue un poco del que bebimos todos los que llegamos después. Evidentemente existió la figura de Antonio José Alés, pero para nosotros siempre fue mucho más importante. Afortunadamente, y yo me siento afortunado por eso, fue mucho más importante el espacio en blanco, primero en Radio Cadena Española, luego en Radio 5, en Radio Nacional, pero en todo el contorno de lo que hoy es Radio Nacional de España, eso es en diferentes versiones. Es que es un programa que lleva casi medio siglo en antena, ha estado en 1000 asuntos, en 1000 sitios. Comenzó en Radio Juventud, entonces existía una cosa que se llamaba Radio Juventud, que después se transformó en Radio Cadena Española y que después de Radio Cadena Española se transformó en Radio Nacional, de Radio 5 y demás. Pero entonces existía ese espacio en blanco que fue un poco el programa madre y padre de todos nosotros. Yo me acuerdo de escucharlo, y como yo, cualquier persona que está, los que ha citado Juan Miguel ahora, también lo escuchaban y también hacían algo parecido. Yo cuando lo empecé a escuchar era de 3 a 6 de la mañana. De 3 a 6 de la mañana, ¿quién escucha la radio? Bueno, pues la escuchaba mucha gente. Ese programa tenía mucha audiencia. No había empezado a funcionar eso que se llama ahora, para medir la audiencia, que es el EGM, el Estudio General de Medios, pero ya existía una sensación de que era un programa importante, pese a ser la hora que era. Y Miguel Blanco, que estaba al frente del Espacio en Blanco era... Sí. ¿Se te está olvidando Radio Voz con Manuel Carballal? Sí, pero eso llegó después. Sí, eso llegó, Radio Voz con Manuel Carballal y con la paternidad por detrás de Miguel Blanco, pero eso llega después. Acuérdate que hacíamos el programa a las 3 de la mañana también. Sí. No, nos hemos abolado esos horarios, sí. Pero eso llega un poquito después. Llega como Miguel Blanco se convierte un poco en el padre de todos y cada uno de nosotros. Y Miguel Blanco, como, bueno, pues entonces era un divulgador joven que parecía más mayor que ahora. Yo no sé cómo lo hace ese mundo del misterio, pero
¿no? Bueno, y ya han pasado 40 años y ahora aparece el hijo de aquel, ¿no? Es una cosa, pero bueno, oye, pero es lo que consigue el tiempo y las que demás, y el cuidarse y el tener un espíritu joven que siempre ha tenido Miguel Blanco. Bueno, pues Miguel fue el padre un poco de todo eso, y fue el padre también de una forma que a mí personalmente, como persona que estoy en un programa de radio, que es muy importante porque lleva 25 años y llevo yo casi 20 años en ese programa y nos escucha muchísima gente, entonces dices, oh, estás haciendo algo muy importante. Entonces, una de las cosas fundamentales y que yo quiero importar al mundo de la radio ahora son las entrevistas largas. Parece, por un lado, es difícil conseguir muchos elementos y muchos temas y hablar de muchos asuntos, pero también es muy difícil el mundo de la radio, y quienes lo hacemos y lo hemos practicado lo sabemos, y Miguel lo hacía perfectamente, que es hablar largo y tendido con la gente. Él hacía entrevistas, no le importaba estar una hora, hora y 20, hora y cuarto, hora y media en algunos casos, hablando con una persona. Que para que durante hora y media o durante una hora lo que diga un entrevistado sea importante, eso es mérito, evidentemente, del entrevistado, pero también del entrevistador. Y no solo por las preguntas que puede hacer, por sus miradas, por sus gestos, porque tú le invitas a distendirse, a hablar, y no es nada sencillo ni nada fácil mantener la atención del oyente. El oyente ahora es más fácil incluso que antes, pero siempre ha tenido la posibilidad, antes con el transistor, de cambiar de canal, y ahora le da un botoncito y cambia de canal en cuanto se aburre. Y él nos enseñó a todos a poder hacer eso y poder contar cosas durante mucho tiempo y poder tener entrevistas largas con personas. Y para mí, cada vez que consigo una entrevista larga en donde se ha mantenido el interés de la gente, en donde lo que ha dicho el entrevistado es importante o creo que ha podido llegar a la gente, es un logro. Él nos enseñó a eso. Él fue un poco el padre, el mentor de toda la generación que vino después. Y él fue el padre de lo que decía Juan Miguel. Cuando él desembarcó, estuvo en un montón de sitios, estuvo en tiempo en el entorno de Radio Voz, y fue el padre, aunque hizo el espacio en blanco, pero durante muy poquito tiempo. Luego volvió a Radio Nacional, a M80 primero, luego a Radio Nacional, y sigue estando en Radio 5, ahora es competencia mía. Y está a mí mismo ahora, digo, esta persona con la que me levantaba yo a las 3 de la mañana los sábados, o me levantaba o no me acostaba y lo escuchaba, es competencia mía, y es un honor poder serlo. Y Manuel Carbellal es uno de sus alumnos, una de las personas que empezaron con sus no enseñanzas, porque cada uno ha sido cada uno y cada uno tiene su sello y cada uno es maestro de lo que viene después, pero cada uno también tiene una educación, una formación en este asunto o en cualquier asunto, y va aportando lo suyo. Pero Miguel juró en la faceta un poco de mentor de Manuel Blanco, de Manuel Carbellal en Radio Voz. En Radio Voz estuvimos todos. Luego, después, Manuel Carbellal, después de hacer algo con él muy rápidamente, empezó el mundo misterioso, en el que yo estuve en los años 90. Ya hemos saltado a los 90, hemos pasado de los años 70, que es el comienzo, los años 80, que es la explosión en muchísimas radios del mundo del misterio, y los años 90, digamos que es la profesionalización de ese mundo. Entonces, donde nos hacemos sellos, nos hacemos rigurosos, nos hacemos periodistas, nos hacemos gente que conocemos el mundo de la radio. En esos años 90 estuvo Juan Miguel alguna vez ahí en Mundo Misterioso. Estábamos sábados y domingos, no, en 98, 99, creo que era año 98, 99, no me acuerdo exactamente. Estábamos ahí
en Radio Voz. Radio Voz después, bueno, no ha desaparecido realmente. Radio Voz aspiraba a ser la quinta cadena de radio en España. Hay 4 cadenas, sigue habiendo 4 cadenas que son la SER, Radio Nacional, la COPE y Onda Cero. Y Radio Voz aspiraba a ser la quinta. Tal y como funciona en el mundo de la radio, tú tienes que tener, en la radio tienes que tener muchos postes. Los postes son antenas locales, en ciudades, en regiones, muchos repetidores. Y tú necesitas 100 para ser importante. La SER tiene casi 300. Eso significa son emisoras locales porque tú emites a través de la FM, fundamentalmente. La mayor parte de gente que tiene radio escucha la radio a través de la FM. También se escucha a través de la AM, pero cada vez menos, porque la AM es un cúmulo de cosas, hay muchos sonidos, muchas interferencias, y normalmente escuchamos la radio a través de la FM, aunque en sus orígenes lo escuchábamos por AM y FM. Y en los años 90 se produce un poco la profesionalización de ese mundo. Y es cuando llega Manuel Carbellal a Radio Voz, cuando llega también el servidor, cuando en Radio Voz comenzamos a hacer un programa de radio que duró solamente 2 años, que yo he hecho muchísimo de menos, que disfruté muchísimo, que ganamos una cantidad de dinero espantosa, entonces espantosa. Estaba entre 0 y 1 peseta de las de entonces, en 2 años, pues. Pero, y teníamos un contrato con una publicidad altísima, un porcentaje de publicidad nos llevábamos altísimo. Yo estaba en ese equipo y nos llevábamos que era un 50% de los ingresos publicitarios, que hubiera estado genial si hubiera habido algún ingreso publicitario, pero no hubo ningún ingreso publicitario y ahí estábamos. Y la radio del Ministerio también es una radio de esfuerzo. Ahí estábamos todos los sábados y domingos a las 3, 2 de la mañana, hubo diferentes horarios. Ahí estábamos y por los micrófonos de Radio Voz pasaron muchas personas que seguro que habéis oído hablar de ellas en muchísimas ocasiones. El gran divulgador del mundo del misterio en nuestro país, Fernando Jiménez del Oso, estaba ahí. Evidentemente JJ Benítez estuvo en Mundo Misterioso, pero estuvo por teléfono porque él vivía entonces en Bilbao. También estaba, que luego se ha hecho un poquito famoso, pero solo un poquito, un tal Iker Jiménez, que pasaba por ahí en alguna ocasión, que él formó parte de esa explosión mediática de los años 90, en un programa que se emitía aquí en Madrid, en una cosa que se llamaba, que yo nunca lo escuché ni nunca supe, pero debería existir, Onda Verde se llamaba, y él hacía un programa de radio entonces en Onda Verde, y después se pasó a otra serie de cosas, a otra serie de sitios, y creo que ahora se ha hecho algo famoso. Hace un programa donde en la sexta, ¿no? Hace 3. En la 4, pues menos 2, les contamos 2. La 4 y la 5 y en... Sí, hace 2 ahora, sí. Bueno, pero ha hecho mucho. Hubo un día en la cadena SER en donde él estaba como invitado y habló y dijo algo en la cafetería, hablando con alguien, y le escuchó a una persona que todos habéis visto en el mundo de la televisión y dijo, este sabe comunicar. Bueno, pues ahí empezó y inició un programa después en la SER, tuvo muchísimo éxito y también ha estado en muchísimas cosas, y ahora sabemos perfectamente del éxito que tiene en la 4 con su programa original, con Cuarto Milenio, que lleva, creo que son 17 años en televisión, y 17 años en televisión es muy difícil aguantar, muy difícil. El mundo del misterio en la radio, en la televisión, en la prensa es un mundo pequeñito, pero es un mundo que ha conseguido longevidad, ha conseguido estar durante mucho tiempo. Y Iker consiguió estar en la radio, consiguió estar en la televisión, y en la televisión tuvo un éxito descomunal, ¿no? Y ahí ya llegamos a la fecha cuando decido separarme de Mundo Misterioso. Hablo en esos gloriosos que
para mí creo que fueron gloriosos años 90 del siglo XX, ya hablamos de otro siglo, ¿no? Nos hacemos viejos sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, o dándonos cuenta, pero sin querer demostrarlo mucho. Pero me acuerdo que con Manuel Carballal, que hacíamos ese programa, que tenía muchísima audiencia, con 30 postes, antes se contaban los de los postes, Radio Voz tenía 30 postes. Estaba unida, era originalmente una radio gallega, que estaba vinculada al periódico del que habéis oído hablar seguramente todos en alguna ocasión, que era La Voz de Galicia, pero la empresa, pues, quiso extenderse, consiguió que le dieran alguna licencia de emisión en Madrid y empezó la historia de Radio Voz, y ahí conocí y conocimos, Manuel, yo, todos los que estamos ahora en Onda Cero, conocimos a los grandes maestros del mundo de la radio. Pese a ser una radio que quería ser una de las importantes, era la quinta y se quedó por el camino. Pero en esa radio conocimos a Pumares, conocimos a Miguel Ángel García Juez, conocimos a Gaspar Rossetti, conocimos a una serie de gente que nos enseñaron mucho sobre el mundo de la radio y con los que aprendimos muchísimo. Y en ese momento sí que un día yo hablé con Manuel y le dije, mira, esto lo dejamos, es que tengo que pagar la casa y tengo que pagar el alquiler y hay que comer, ¿no? Y con lo que ganábamos no se podía comer mucho. Y fue el día siguiente de dejarlo cuando me llamaron de Onda Cero. No me llamaron de Onda Cero, me llamaron sí, para Onda Cero, pero me llamó Juan Antonio Cebrián de Onda Cero, que presentaba el programa entonces. Ya había presentado Turno de Noche, pero ya era La Rosa de los Vientos lo que estaba haciendo, que es el programa que presento ahora. Y él me llamó para incorporarme, él nos seguía, nos escuchaba. Nosotros con 30 emisoras, con 30 postes habíamos logrado, ya existían por entonces el EGM, el dichoso EGM que mide las audiencias, es el sistema que mide las audiencias en la radio. Ya teníamos 40.000 oyentes, que para tener 30 postes son muchos. Tener 40.000 oyentes son muchos. Estamos hablando que en la SER hubiéramos tenido 300 o 400.000 oyentes, porque tenían 300 postes de emisión. Y me pasé a Onda Cero. Y ahí yo recuerdo que Juan Antonio me decía, bueno, ¿qué se puede hacer y qué podemos hacer en el mundo de la radio diferente? Y ahí comenzó era el momento en el que habían explosionado las tertulias en la radio, las tertulias en donde un montón de gente se ponía a comentar una serie de cosas relacionadas con la actualidad. Digo, igual que hay tertulias en el mundo de la actualidad informativa, ¿por qué no la va a haber en el mundo de lo que por entonces se llamaba Misterio? Porque él nunca hizo un programa de misterio, hizo un programa en donde tenía una gran presencia en el mundo del misterio, pero lo hacía de muchas otras cosas. Y ahí comenzó la tertulia Zona Cero, en donde estamos Manuel, en donde está Miguel Pedrero, en donde está Josep Guijarro, Mato Martínez, donde ha pasado una serie de gente, en el pasado Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, ha pasado un montón de gente. Estamos hablando de más de 20 años de tertulia. Evidentemente ha pasado mucha gente. Ahora estamos los que he citado al comienzo. Y ahí comenzó la historia del mundo de la radio, muy profesionalizada, quiero decir, en el sentido de que teníamos una vocación. No solamente nos interesaba el mundo del misterio, sino que nos interesaba el mundo de la comunicación, el mundo del periodismo. Ahora casi me interesa más que el mundo del misterio. O creo que la mejor forma de manifestarse en radio, hacer un buen programa, es tener una vocación a acercarte al mundo del periodismo antes que al mundo del misterio, con el cual estoy un poquito decepcionado, ¿no? No por el misterio, sino por la gente relacionada con el mundo del misterio. Y esa es un poco la historia de la radio. Evidentemente, hoy por hoy, la radio del misterio, el periodismo del misterio está sufriendo y está pasando un momento terrible y un momento horrible, con
hay solamente un programa de radio a nivel nacional, hay 2 programas de radio a nivel nacional que se dedican a este asunto, que es El Espacio en Blanco, que todavía sigue, y La Rosa de los Vientos, que estamos todavía, y no hay casi ninguno más, es casi un desierto en el que estamos, también, pero lo que está pasando en los últimos años, que es la revolución del mundo del podcast, está cambiando también la historia del mundo del misterio, y seguramente la historia de la radio en el mundo del misterio tendrá mucho que ver en su futura difusión con el mundo del podcast. Pues datos del año pasado y el anterior, del principal servicio español que tiene la gente de podcast, que es iVox, que no sé por qué le pusieron ese nombre, porque no existía a nosotros entonces cuando se fundó la empresa, pero cuando empezó a notar que la radio del mundo del misterio interesaba bastante, y me pasaron el año pasado ellos mismos el listado de las descargas, lo que la gente escuchaba a través del podcast, el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, y la sorpresa era mayúscula, era el tema más escuchado en podcast en España. Estamos hablando de cientos de miles, o si no millones de personas que escuchaban el mundo del misterio a través de la radio y a través del podcast. Nosotros, por ejemplo, somos un programa de radio y nos escuchan por la radio, y la mayor parte de gente nos escucha por la radio, unos 200.000 que cada día de emisión. Pero en iVox, por ejemplo, nos descargan cada semana 60.000, 80.000. ¿Que hay que sumar a los otros 200.000 o no hay que sumarlos? Eso es porque igual es oyente que se repite, eso no se sabe, pero sabemos que son muchos. Y mi programa, quiero decir que es del mundo de la radio, pero que también se emite, y también lo recogen y lo graban y lo meten por podcast en iVox, pero también en Spotify, en Apple, en Apple Store, lo que hay en cualquier ordenador Apple o teléfono, teléfono Apple, cuando se compra, todas las formas que existen ahora de audiencia, y esto ha permitido, por ejemplo, que programas como el nuestro y programas que se hacen en España tengan una enorme difusión en el resto del mundo. Es un misterio y un enigma al que el otro día, yo soy muy friki de ver las descargas que hemos tenido esta semana en Sudán. Oye, que las hay. Y nosotros no hablamos el sudanés, si existe, o el idioma que hablan allí, ¿no? Pero las hay. Evidentemente piensas que es población española que ha ido allí por lo que sea, y que es una forma de acercarse al país. Pero tenemos audiencia en la India, en toda Asia, en toda África, en América, evidentemente, porque sí que lo compartimos en América del Sur y América del Centro, compartimos idiomas y es mucho más fácil, pero siempre estamos en buenos puestos ahí. Y el mundo del misterio, el programa más oído en nuestro país en el mundo del podcast, tiene que ver con el mundo del misterio. No es el nuestro, es Días Extraños, de Santiago Camacho, que seguramente lo habéis escuchado también algunos. Es un programa concebido para el podcast, hecho y realizado con una técnica fantástica y una exposición temática muy brillante por parte de Santiago. Y es el programa más oído en España en el mundo del podcast, por encima de todas esas cosas que vemos habitualmente, pero el The Voice Project y el otro, no. Pero el mundo del podcast, el número 1, es un programa relacionado con el mundo del misterio. Y nosotros, La Rosa de los Vientos, está en el puesto número 5 o 6 de los que se escuchan en España, pese a tener la mayor parte de nuestra audiencia estar en el mundo de la radio. Y el mundo del misterio es el más escuchado en el nuevo sistema de escucha fundamental de la radio. No sé cuál será el futuro del mundo de la radio del misterio a nivel profesional, a nivel laboral,
pero sé que a nivel de audiencia va a ser muy bueno, gracias a todo lo que ha habido antes, gracias a lo que he contado, gracias a la explosión de este tipo de programas que se inició con Alés, que luego existió con Miguel Blanco, con otra serie de gente que ayudaron a que se hiciera lo que ahora se está haciendo en el mundo de la radio. Yo no soy maestro de nada, puedo contar la experiencia que yo he tenido, que son 20 años al frente de un programa de radio que ahora mismo y por las noches es un programa de referencia en la radio española del fin de semana, y que teníamos una audiencia en todo EGM, que es, lo habréis oído hablar en muchas ocasiones. ¿Quién ha oído hablar en alguna ocasión del EGM, del Estudio General de Audiencias? Tenemos tantos oyentes, pues ha escuchado muchísima gente. ¿Quién sabe cómo se mide eso? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie, seguramente ni ellos. No, se sabe por encuesta, por encuesta directa, es la más grande que se hace en nuestro país y tiene un crédito muy importante. Y todos los meses se entrevista a 40, 50.000 personas preguntando por lo que escuchan, y gracias a eso se sabe que nosotros tenemos esos oyentes que suben y bajan, que hay una línea, suben y bajan de un estudio a otro, porque hay una serie de cosas que influyen. No es lo mismo la audiencia de mi programa en el mes de diciembre que en el mes de junio. Pues es un programa que se emite en sábado y en domingo por la noche, pero no es lo mismo salir ese día, que no se sale en diciembre, hay más audiencia, que en junio, que hay menos audiencia, porque la gente sale más. Pues ese tipo de cosas tan pequeñas aparecen también en el mundo de la radio, y por supuesto también en la radio del misterio, aunque hay una fidelidad enorme. Hay vasos comunicantes. La radio del misterio se fundamenta muchísimo en el otro tipo de periodismo del misterio, que es la prensa escrita, que está atravesando, y lo he dicho antes, una gran crisis, que son las revistas, que antiguamente eran Karma 7, Más Allá, Año Cero, Enigmas, casi todas desaparecidas o en un estado bastante poco bueno, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, se está atravesando una crisis, pero no corresponde a una crisis de interés por esta temática. Seguramente ha faltado llegar al público de alguna forma, yo creo que única y exclusivamente a nivel empresarial, no a nivel de los periodistas relacionados con el mundo del misterio, que son muy buenos en nuestro país. He mencionado algunos nombres y son muy buenos. En el mundo de la radio hay una cosa, yo trabajo un programa pequeñito, no de audiencia, sino pequeñito de presupuesto, de relevancia, de importancia. A veces me pregunto si saben si existo para otros programas, pero sí es un programa importante. Cuando hay alguien que dice, y seguramente todos vosotros tenéis a alguien cercano, algún sobrino, algún hijo, algún nieto que pregunta, bueno, quiero ser periodista y del mundo del misterio, no, da igual, quiero ser periodista y quiero dedicarme al mundo de la radio. Yo creo que el gran éxito del programa de radio que hago, uno de los grandes éxitos, es que nos hemos atrevido a hacer cosas, atrevido a ser grandes, atrevido a, por ejemplo, se me metió entre ceja y ceja tener a Erich von Däniken, que todos hemos oído hablar de él. Es la persona que más libros ha vendido en todo el mundo, por encima de Dan Brown, durante el siglo XX. Erich von Däniken, que empezó con Recuerdos del Futuro, con otra serie de libros, luego ha sido polémico, ¿no? Pero es una persona importantísima. Y quería tener a Erich von Däniken. Bueno, lo conseguimos. Es atreverse, no es un proceso extremadamente difícil, es intentarlo, es el localizarlo. Seguramente ahí hay una persona de carne y hueso que estará encantada de haber participado en un programa de radio español. Es atreverse. O tuvimos, seguro que habéis oído hablar en alguna ocasión, cuando a mí se me metió entre ceja y ceja, localizar a Uri Geller. Uri Geller, el que doblaba cucharas con la mente en el programa de Íñigo, que se hizo muy famoso con eso. Digo, pues voy a intentar localizar a Uri Geller. Y fue muy fácil localizar a Uri Geller. Fue escribirle y decirle si quería intervenir. Yo había interpretado en
Él se expresa un inglés un poquito extraño, él es israelí que vive en Norteamérica, es como un español de Albacete, pues tiene su uso particular. Entonces yo entendía en lo que él me había dicho en inglés que no podía intervenir ahora. Cosa que yo la entendía. Pero la persona que contratamos en el programa para doblar, para interpretar, me dijo, no te ha dicho eso, no te ha dicho eso, te ha dicho que quiere, que viene, que está disponible. Digo, pues estupendo. Y efectivamente, gracias al apoyo de ella, que era una profesional del manejo del idioma, pues él llegó a estar, que de una hora, que de un día, y la traductora nos hizo todo el contacto, digamos, laboral o sea, laboral me refiero idiomático con él. Y fue fantástico tener a Uri Geller. Y Uri Geller, en un programa de radio pequeñito en España, se puso a hacer en nuestro programa un experimento similar al que había hecho con Íñigo, que él recordaba perfectamente con el doblar de cucharas. Evidentemente no tuvo el impacto porque entonces existía una cadena de televisión, existía una radio y todo lo que se hacía tenía un enorme impacto. Y no tuvo el mismo impacto, pero tuve a Uri Geller. O tuve en su momento que también, no sé por qué se me metió en la cabeza tener a Pepe Navarro. ¿Por qué quería tener a Pepe Navarro? Porque no intervenía en ningún sitio. No intervenía en ningún sitio. ¿Y por qué todo el mundo le conocía? Entonces yo tenía un montón de teléfonos en la agenda. Se me ha caído no sé qué. Bueno, es igual. Tenía un montón de teléfonos en la agenda y un montón de referencias de él, de personas que le conocían. Entonces el productor y yo nos juntamos. Es una anécdota que cuento mucho, pero que me parece muy simpática, que es cómo funciona el mundo de la radio, es atreverse. Quisimos tener a Uri Geller y lo conseguimos. Y fue mucho más fácil de lo que imaginamos. Y fue mucho más fácil de lo que creemos y nos ponemos por delante. Pensamos que es un dios, que es inaccesible. No. Estuvo encantado de estar con nosotros. Y estuvo una hora con nosotros y hubiera estado mucho más tiempo. Solo le faltó decir, qué poquito me habéis dejado hablar, ¿no? Pero bueno. Pero Pepe Navarro, entonces, entonces era polémico. Siempre ha sido polémico, pero entonces era todavía más, y no se sabía si el hijo que iba a tener la actriz Ivonne Reyes, si era de él o no era de él. Bueno, una historia. Y digo, no va a querer estar conmigo, pero le llamamos a uno de los teléfonos y empezamos a llamar a teléfonos que yo tenía apuntados en la agenda. Por eso es tan fácil la radio, el periodismo, es a veces atreverse a conseguir las cosas que son mucho más fáciles de lo que nos imaginamos. Y empezamos a llamar, el productor y yo, Javier, a una serie de gente, a una serie de teléfonos, y no había forma de encontrarlo, y la gente a mí me pregunta por Pepe Navarro, si yo lo conocí hace 40 años, no sé, pero yo lo había apuntado. Y en un momento determinado me dice, pues soy la madre. Y gracias a eso conseguimos ablandar al invitado y tener a Pepe Navarro, que solamente pidió una cosa, que era entrar por una puerta para dejarse ver. Esta gente juega en esa división. Pero tuvimos a Pepe Navarro y fue solamente atreverse. Él solamente ha concedido 3 entrevistas fuera del entorno habitual en donde se ha mostrado, pero solamente ha concedido 3 entrevistas en la historia de la radio, y una de ellas fue un programa relacionado con el mundo del misterio, pero relacionado, no estamos vinculados únicamente al mundo del misterio, sino que el mundo del misterio forma parte también de lo que divulgamos y de lo que contamos. Y cuando alguien me pregunta qué hacer para ser periodista en la radio, una cosa importante es que se olviden de eso. Ya no es necesario tener una gran voz para estar en el mundo de la radio. Hace falta tener una gran cabeza y poder expresar
las cosas y poder expresar lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno dice, pero ya esa voz engolada de antes, esa voz profunda, eso ya no existe. Evidentemente no hay que ser desagradable hablando, pero en ningún caso, ni en la radio, ni en ninguna forma de expresión, igual que no escribes insultando, pues tampoco hablas insultando.